la narración. ¿Qué pasó después de la narración de la tumba vacía? Y solamente Lucas tiene lo que vamos a leer el día de hoy. De la aparición del resucitado en Emaús, que lo llamamos los discípulos de Emaús, lo llamamos el resucitado en Emaús, lo llamamos la experiencia de Emaús. Son varias formas nosotros como vamos a hablar de esta experiencia de Emaús. Ahí vamos, esta es la tercera parte, continuando con la narración de solamente Lucas. Lucas es el único que tiene el camino de Emaús. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan tienen este texto. ¿Ya? Así que ahí donde estamos, para nuestros hermanos de Emaús que están aquí con nosotros, para ponerlos en el contexto en donde vamos. ¿Ya? Edward es el asistente estrella. Para cualquier cosa, con él ustedes se pueden, cualquier queja y cualquier cosa, conmigo, nada de eso. ¿Ya? Así que vamos entonces a hacer Emaús. Emaús. Y yo le puse el título, una catequesis para recordar. ¿Por qué? Porque Lucas lo que va a presentar en este relato es una catequesis para todos aquellos cristianos que todavía se nos dificulta esto de hacer siquerón, de recordar. Vamos a recordar. Y Lucas nos va a llevar a hacer esta catequesis, es decir, que nosotros nos formemos en cómo es que se recuerda, cómo es que se hace siquerón. ¿Ya? Vamos para atrás. Las mujeres llegaron a la tumba, encuentran la tumba vacía, dos hombres vestidos de blanco se le aparecen a las mujeres y les dicen, ya, ¿por qué buscan al vivo entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Recuerden cómo les dijo cuando estaba con ustedes en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que sufrir y padecer, etcétera, etcétera, y al tercer día resucitar. Y ellas dicen, y ellas recordar. Y ya habíamos dicho que era lo que significaba recordar para el pueblo judío, que en hebreo se dice siquerón, ya en griego el anamnesis, en latín recordar, es decir, volver a pasar por el corazón. Y el recordar era, no solamente era un acto de hacer memoria, de traer información a la memoria de uno, sino de volver a vivir en el presente lo que ya habíamos experimentado en el pasado. ¿Ya? Volver a vivir en el presente lo que ya hemos experimentado en el pasado. ¿Dónde vimos esto de hagan esto en memoria mía? Es decir, que hagan siquerón de esto que yo voy a hacer. Ya lo habíamos visto en Lucas en la Pascua, ya cuando Jesús celebra la cena pascual con sus discípulos, que toma el pan, que lo bendice, lo parte y se lo da a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. ¿Sí? Actualicen, vuelvan vida esto que estamos haciendo nosotros ahí. Ahí es donde vamos. ¿Ya? Próxima. Volvemos a ver la tumba completa. Se acordaron porque buscan al Dios de los muertos, los dos hombres con vestiduras blancas. Ahí vamos. Próxima. Muy bien. Como los otros discípulos no creían lo que habían dicho las mujeres, devuélvete un poquito a la anterior. ¿Ya? Bueno, no lo tengo ahí. El texto del relato dice, los otros discípulos escucharon lo que vinieron a decir las mujeres y les sonaba como disparates, como cosa incrédula, algo que no se podía pensar que podía suceder. Como los otros discípulos, es decir, los que estaban allí en la casa, no le creían lo que decían las mujeres de su experiencia en la tumba, Lucas incluye entonces a continuación la historia de los discípulos de Emaús, que también está relacionada a este mandato. Recuerden, hagan siquerón, recuerden. Las mujeres, ellas sí comenzaron a hacer siquerón. Vuelve un poquito, por favor.
que dice, ellas se acordaron de sus palabras. Y se acuerdan que habíamos terminado el martes pasado diciendo que otra frase que le encanta a Lucas es el de epistrefo, es decir, de la conversión, el darse la vuelta. Si las mujeres tenían que asomarse dentro de la tumba buscando a un muerto, y el mensaje es, ¿por qué buscan al vivo entre los muertos? Para ellas poder hacer zicarón, recordarse, tuvieron que hacer la vuelta, es decir, convertirse, hacer epistrefo en griego, y ahí dice el texto, ellas se acordaron de sus palabras, comenzaron a hacer zicarón. Ahora sí, por favor. Como estas mujeres se comenzaron a hacer el recordatorio, el zicarón, los otros discípulos aún no. Aún no. De pronto, pero, de pronto. Lucas probablemente conocía historias de las apariciones del resucitado a varios de sus discípulos. Y de allí se basa para elaborar esta hermosa catequesis para aquellos cristianos al final del siglo I que no estaban en Palestina al lado de la tumba cuando sucedió lo que sucedió ese primer día de la semana. Recuerde, recordar es hacer presente al resucitado vivo hoy en día. Y yo voy a hacer el estudio de esta catequesis dividiéndolo en 4 escenas, ¿ya? En 4 escenas y terminamos con una conclusión al final. Así que, si tienen sus Biblias a la mano, vamos al Evangelio de Lucas para que sepamos más o menos cómo van cada escena. Es Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Esta es la escena, las 4 escenas de la catequesis de Emaús. Me dicen cuando lleguen a Lucas, si van por ahí por Isaías, en Jeremías, o se pasaron del pueblo y están en Apocalipsis. La primera escena en Lucas capítulo 4, versículo 13, la otra va a ser Lucas capítulo 24, capítulo 24, versículos 25, Lucas tercera escena, Lucas capítulo 24, todos en el capítulo 24, versículo 28 al 35, y finalmente la cuarta escena, versículos 36 al 45. Vamos para la primera escena, por favor, doctor asistente Gusto. ¿Quién me lee, por favor? Lucas 24, 13 al 24. Alguien que tenga así una voz como Lucas predicándole a los griegos a finales del siglo I. A ver, alguien que tenga voz de Lucas. Mire, por ahí atrás. A ver, un micrófono por acá. Un micrófono. Por favor. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 13 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos, y mientras ellos hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero estaban tan ciegos que no lo reconocían. Y les dijo, ¿de qué veníais hablando en el camino? Se detuvieron entristecidos. Uno de ellos, llamado Cleofás, respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en ella estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obra y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, pero a este ya es el tercer día desde que sucedieron estas cosas. Por cierto, que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado asombrados. Fueron muy temprano al sepulcro, no encontraron su cuerpo y volvieron hablando de una aparición de ángeles que dicen que viven.
Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres han dicho, pero a él no lo vieron. Dios. Pues vean, en ese pedacito que acabamos de ver, hay mucha información, muchísima información. Así que tomemos aire, respiremos, tranquilo que yo estoy sudando aquí por todos ustedes. Así que aquí hay bastantes elementos en esta primera parte. ¿Ya? Empieza. Aquel mismo día, 2 de los discípulos iban hacia la aldea de Emaús. Para Lucas, estos eventos suceden el primer día después del sábado, es decir, el mismo día de la resurrección. Aunque más adelante en la historia se va a hablar de que quédate con nosotros, que la tarde está cayendo. Para los judíos, la tarde, recuerde que eso siempre marcaba el comienzo de un nuevo día. Los judíos contaban el día a partir de la puesta del sol. ¿Cuándo contamos nosotros los días? A la medianoche, a partir de la medianoche empieza un nuevo día según nosotros, ¿ya? Según los judíos, un nuevo día empezaba ¿cuándo? En la puesta del sol. Pasó una tarde, pasó una mañana, día primero, pasó una tarde, pasó una mañana, etc. Pero para Lucas no le va a prestar mucha atención a esto de al caer la tarde, ¿ya? Porque aunque ya se oculte el sol, para Lucas va a seguir siendo el primer día después del sábado. Ya vamos a llegar a eso. Lucas va a dar esta charla o esta catequesis en un sentido más teológico que cronológico. Un sentido más teológico que cronológico. Ahora hablemos de Emaús. ¿De qué Emaús estamos hablando? El libro de los Macabeos y ya el historiador judío Flavio Josefo mencionaban la existencia de un pueblo llamado Emaús. Algunos manuscritos dicen 60 estadios de distancia desde Jerusalén. Otros dicen 160 estadios de distancia. Ahora, no se me confundan. Un estadio, ¿ya? Según pueblo. Vamos a hacer así un poquito más las correcciones, como algo que conozcamos nosotros. Nosotros conocemos 1 kilómetro, ¿no? Todos saben lo que es más o menos 1 kilómetro de distancia. 1 kilómetro de distancia de nosotros para los antiguos era equivalente a 5 estadios. A 5 estadios. 1 kilómetro equivale a 5 estadios. Entonces hay un Emaús que dice 60 estadios. Pues hagamos las matemáticas. ¿Cuánto sería? Si más o menos 185 medios, 5 estadios es 1 kilómetro. 300 kilómetros más o menos. Ustedes, yo sé de matemáticas, no es absolutamente por ahora estoy preguntando. ¿Ya? ¿Sería cuánto? ¿100 qué? 12 kilómetros. El de 60 estadios. Tienen un celular con calculadora, puede ser ya de ¿ya? A ver, y el de 160 estadios sería muy lejos. Está muy lejos. ¿Ya? Este está lejos. Por allá lejos. Porque les cuento. ¿Ya fueron a Tierra Santa? ¿Ya fueron de peregrinaje a Tierra Santa? No. Cuando uno va a Tierra Santa de peregrinaje, a usted le van a meter el mínimo. Sí, aquí ya viene la tumba todo. Y pasaron de frente así por las paredes todo. Mínimo le van a mostrar de 4 a 5 Emaús alrededor de Jerusalén. Escoge el que usted quiere. ¿Ya? Escoge el que usted quiere. 4 o 5 lugares se disputan cuál era el verdadero Emaús. Lo que sí sabemos es eso. Emaús era una población que esté cerca de Jerusalén,
donde podían venir los peregrinos a celebrar la Pascua en Jerusalén a un día de camino. Y podían ir hasta Jerusalén, celebrar la Pascua y al día siguiente regresarse para el pueblo de Maús, que es lo que van a hacer nuestros dos amigos que ya celebraron Pascua en Jerusalén y van de regreso a su casa, van de regreso a Emaús. Así que póngale usted más o menos cómo irían, si irían a caballo, si irían de pronto en carro o si irían a pie, estaría a 60 o a 160 kilómetros. Hay varios manuscritos de la Biblia que nos dan las dos opciones. Para mí, esta gente podría ir a pie y que la distancia desde Jerusalén hasta Emaús se podía hacer sin ningún problema en un día entero de camino. Estos dos discípulos que van de regreso de Jerusalén para Emaús no hacían parte de los 12. No estamos hablando ni de Pedro, ni de Santiago, ni de Juan, ni de Tomás, ni de Felipe, ninguno de ellos. Ellos no eran parte de los 12. Eran de los demás que llegaron a Jerusalén, que eran discípulos, seguidores de Jesús, pero que no son de Galilea, como lo era Jesús con los 12 de estas personas, sino que eran discípulos de la región de Judea, ya que son del sur de Judea, El sentido teológico de Lucas es que estos dos discípulos no creen lo que están diciendo las mujeres, no creen. Por eso se van de Jerusalén, toman distancia de lo que pasó ahí en Jerusalén, se van de allí. En otras palabras, no quieren hacer lo que hicieron las mujeres. Recuerden, hagan siquerón, dense la vuelta, hagan la conversión y hagan memoria. No quieren. Están frustrados con lo que pasó en la Pascua y simplemente ya se acabó la Pascua, nos regresamos para nuestra casita y punto, se acabó. ¿Ya? ¿Sabemos que Pedro fue al sepulcro? Sí. Asumimos que a él de pronto también le tocó hacer memoria, hacer siquerón, porque más adelante el texto nos lo va a decir. El Señor resucitó y se le apareció a Pedro. Estos dos no quieren dar el paso, no quieren hacer siquerón, no quieren hacer al resucitado vivo aquí y en este momento. No quieren hacer eso. Ellos se quedaron con la imagen de un maestro en la tumba, que lo vamos a recordar con mucho cariño, con mucho aprecio, con mucha admiración, pero a la vez vamos a estar frustrados porque no hizo lo que queríamos que hiciera. Y por eso nos vamos de regreso para la casa. Dato interesante. Iban conversando, dialogando. Yo quiero que ustedes pongan bastante atención en ese verbo que va a utilizar Lucas ahí. ¿Ya? Dice en el versículo 14. Y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían. Me encanta ese verso. El verso está en el versículo 15. Mientras conversaban y discutían. O sea, no era una conversación simplemente de, ay, qué calor que está haciendo hoy en Miami, el pobre padrecito se está derritiendo ahí dando la charla, como ha llovido por allá en Colombia, el último chiste que escuché en TikTok, y ahí vamos hablando y conversando, y le diste el pelo a María Magdalena. O sea, no iban haciendo eso, estaban en otra cosa más interesante, no solamente conversando, sino que estaban discutiendo. Es decir, estaban apasionadamente hablando de un tema que lo tenían metidito en la cabeza, como que era lo único que ellos tenían en la mente en ese momento, e iban discutiendo, no solamente conversando, sino de verdad estaban metidos en el rollo total y
eternamente. Y eso es muy lindo que Lucas lo ponga, porque de verdad el diálogo, cuando es así apasionado sobre un tema, y el tema va a ser Jesús, permite ir reforzando la memoria. Permite que no solamente queden cosas en el pasado, sino que los eventos que sucedieron en el pasado todavía los tengo tan fresquitos, tan como que todavía siento como esa cosita aquí adentro. ¿A usted no les ha pasado eso? Que a veces a uno le sucede algo y a uno se le queda eso como dando vueltas por adentro y hasta pasan 2 días y usted sigue como que maquinando. Ay, no, es que yo por qué no le respondí a fulanito de tal forma. Ay, es que la próxima vez que yo me lo encuentre, ahora sí voy preparado, porque es que imagínate que me hizo tal cosa y uno está y como que eso está ahí fresquito. Pero mira qué hermoso eso. Esta apasionada forma de discutir los eventos que pasaron va a permitir que esa memoria no quede congelada, no quede muerta, no quede como una noticia del periódico de hace 15 días, sino que es algo que todavía lo sienten, lo tienen ahí pulpito, dirían en mi pueblo, lo tienen ahí vivito todavía. Este no era un simple diálogo, estaban discutiendo, estaban conversando de este tema que nos apasiona. ¿Cuál era el tema? Yo mismo lo van a decir. Lo de Jesús en Jerusalén. Y este tema apasionado, este amor apasionado, anda todo albordado por volver. No, todavía no, ellos no han vuelto todavía. Pero por ahí va la cosa. Esta pasión que tienen ellos hace posible que el resucitado se haga presente. Y ahí nos cayó piedras a todos nosotros aquí en la Escuela Bíblica Católica de los Ciudadanos. Porque cuando nos metemos apasionadamente a hablar de un tema, sobre todo los temas de nuestra fe, y también para nuestros hermanos de Emaús, estos temas que nos acaloran y sacamos debates y buscamos información y aquí y allá, esto que nos va llenando y nos vamos así como que agarrando fuerzas con el tema, esto mismo que hacemos el día de hoy hace posible que el resucitado se haga presente, que el resucitado se haga presente en medio de nosotros. Y eso es lo que les pasó. El resucitado se puso a caminar al lado de ellos. En griego se nota el sentido del movimiento. El resucitado también viene desde Jerusalén y se les acerca desde atrás y se les une a estos dos en el camino. Qué hermoso es. Para Lucas, vamos a recordar, para Lucas, Jerusalén es donde comienza la salvación y desde donde la salvación va a surgir para el mundo entero. Ahora, con este tema apasionado que llevan estos discípulos por el camino, el mismo resucitado desde Jerusalén se les viene por el caminito y se les une a ellos y ahora hace parte de la conversación que van llevando ellos. Otro tema, el camino. El camino es eso también, ese detalle interesante, que Jesús se une a ellos en el camino hacia Emaús. Porque para Lucas, Jesús daba su enseñanza mientras estaba en el camino, mientras estaba caminando. En especial, el camino que hace hacia Jerusalén. Ahora, después de la resurrección, hace camino desde Jerusalén hacia afuera. Eso es típico de la teología de Lucas. Eso es típico de Lucas. Ya está Jesús al lado de ellos. Pero dice el texto que ellos no lo reconocieron, estaban incapacitados para reconocerlo.
Todas las antiguas tradiciones del resucitado comparten este mismo hecho. Aunque sigue siendo Jesús el mismo de antes de la pasión y resurrección, su naturaleza es la misma. Algo ha cambiado en él que no es fácil reconocerlo de primerazo. Mire, por ejemplo, no fue el domingo pasado el texto que leímos en la misa, el domingo pasado, de cómo Pedro y los otros discípulos en el lago de Tiberíades salieron a pescar y desde la orilla Jesús les dice, echen las redes a la derecha, y dice el texto, no reconocían que era el Señor hasta que el discípulo amado le dice a Pedro, es el Señor, ¿ya? Pero al principio no lo reconocieron. Y María Magdalena, según el Evangelio de Juan, que se quedó en la tumba llorando y que Jesús se le aparece y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Y ella creyó que era ¿quién? El jardinero, el que cuidaba el jardín. No, y lo más interesante que en el Evangelio de Juan, alguien que no es que no lo reconoció, sino que no lo quería reconocer. Tomás. Hasta que yo no meta los dedos en las llagas, hasta que no meta mi mano en el costado. Es decir, no era simplemente lo reconozco, sino no quiero, porque o sea, es muy difícil dar ese paso de reconocer a este que está resucitado. Se necesita algo más para reconocer. Algo que estos discípulos todavía no tienen. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tienen? ¿Por qué no lo quieren reconocer todavía? Porque no quieren hacer sícaro, no quieren hacer el recordatorio, lo que hicieron las mujeres. No quieren darse la vuelta, convertirse y empezar a hacer que Cristo resucitado está vivo y lo sentimos, lo expresamos, lo vivimos vivo y presente. No lo quieren hacer, no quieren hacer memoria, no lo quieren hacer. Ellos siguen en el sepulcro. Hasta ahí llegamos todos, al sepulcro. En el muerto, en el viernes anterior, cuando lo dejaron en el sepulcro. Por eso no lo reconocen. No son capaces de reconocer. Un dato interesante. Recuerden que para los del Medio Oriente la memoria, cuando decimos nosotros recordar, hacer memoria, la mente en el Medio Oriente antiguo no está en la cabeza, no está en el cerebro. Para los antiguos, ¿dónde se recordaba todo? En el corazón. Todo se hace en el corazón. Esto es un acto que tiene que suceder en el corazón. Y estos discípulos no quieren hacer eso. No lo quieren hacer para ellos. ¿Dónde quedó el corazón de ellos? En una tumba sepultada. Punto. El caminar, el discutir, el tener los ojos cerrados, son imágenes que hablan de un proceso de conversión, que hay que aceptar la fe, que hay que abrir el corazón y con el corazón abierto empezar a recordar. Recordar significa páselo otra vez por el corazón. Recordes, pasar por el corazón. Abrir el corazón, hacer sícaro, memoria del Señor. Hay la pregunta que les hace Jesús. ¿Qué es lo que están discutiendo por el camino? Ellos se detuvieron y están apasionados por lo que discuten, que aunque Jesús les habla, ellos todavía no lo reconocen. No lo reconocen. Cleopas es uno de los que están aquí. Bueno, fíjense en su Biblia cómo lo llaman. Hay dos formas de encontrar o Cleofás, con F de fa, o con Cleopas. A ver, ¿cómo lo traducen en la suya? ¿Cleofás o Cleopas? A ver, levanten la mano. ¿Quién dice Cleofás con F?
Ay, la mayoría. Y Cleopas con P, que para papá. Papá. Cleofás. Cleopas. ¿Tiene Cleopas? ¿Ah? ¿Es Cleopas o Cleofás? Bueno, les cuento. Cleopas en griego es el diminutivo de Cleopatros. Ustedes conocen el femenino, Cleopatra. Esa sí la recuerdan, la Cleopatra. ¿Cómo se dice Cleopatra en masculino? Cleopatros. En abrévialo, Cleopas. Ya, no se les va a olvidar nunca el doctor de Cleopas. Pero en arameo no se dice Cleopas, se dice Cleofas. Cleofas. Hay un nombre en arameo que es Cleofas. Cleofas. El femenino Cleopatra es mujer, pero Cleopas sería masculino. De Cleopatros. Cleopatros. Ahora, ¿quién es este Cleofás? Cleofás. ¿Será el mismo que la esposa de él estaba al pie de la cruz? Busquen Juan 19, 25. A ver, uno que sea bien flecha y bien rápido. Juan 19, 25. A ver quiénes estaban al pie de la cruz. Según Juan 19, 25. Que estaba María, la madre. Bueno, perdón, esa María es la madre del Señor que estaba allí. ¿Qué más? Dice Cleopas. Ahí dice Cleopas en Juan. Cleopas es el tuyo, la esposa de Cleopas, y allá dice Cleopas. Así es como se confunden en el griego. Ahí vamos encontrando las cositas. Y apareció una mujer de Cleopas. Según el Evangelio de Juan, ¿quién está al pie de la madre del Señor y de María Magdalena y de las otras mujeres? La esposa de Cleopas. ¿Será que estamos hablando del mismo? Sigue siendo hablando de Cleopas, pero muy arameo, me encanta. Arameo, me encanta arameos. ¿Será que entonces, si la esposa de Cleopas estaba al pie de la cruz, será que el que está acompañando a Cleopas de regreso para la casa de Maús será la esposa? Pero dice que claro que sí. Será la esposa de Cleopas la que va con Cleopas de regreso para casa. Porque, ¿dónde fue la última vez que vimos a la mujer de Cleopas? Al pie de la cruz. ¿Y qué le pasó a estos dos? ¿Por qué se van de Jerusalén para Maús? Están frustrados por lo que pasó el viernes. Hasta ahí les llegó el corazón. ¿Se acuerdan? ¿Dónde terminaron ellos? En la tumba con el Señor, y ahí se acabó todo. Y ya se regresan para la casa. ¿Será que es la mujer de Cleopas el que va con ahí con... Ella se dio la vuelta. Arriba las mujeres, ellas sí. Yo creo que iba con el esposo, porque veía que después dice, al final llegan a la casa y hay una cena. ¿Quién preparó la cena? La suegra. ¿Quién preparó la cena? No sería la esposa de Cleopas que cuando llegaron a preparar la comida. Interesante. Es decir, el texto no nos dice que había uno, se llama Cleopas o Cleofás, y del otro que está con Cleofás no nos dicen ni Juana ni su hermana, no nos dicen si es varón o mujer, dice en la persona que va con Cleofás. Pero en Juan ya sabemos que hay una esposa de Cleofás al pie de la cruz. ¿Será que son los dos? ¿Por qué decir eso? Que uno sea el compañero de Cleopas, también puede ser. Cuando en la Biblia no le ponen el nombre de una persona, sino que dicen acompañante, discípulo, lo que sea, traducido, eso significa que están hablando de usted y de mí, para que se meta en el relato y sepa que usted está metido en el relato de esa forma.
Pero me gusta esa teoría de que es la esposa de Cleofás que van los dos de regreso para Emaús. Se acabó la paz con Jerusalén, hicimos lo que tenemos que hacer en Jerusalén, vamos de regreso para la casa. Pero en ese camino, obviamente, somos nosotros los cristianos los que no estuvimos allá en Jerusalén en ese año, que este texto va dirigido para todos nosotros. ¿Por qué la tristeza de estos discípulos? ¿Por qué van tan, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cabizbundos y meditados. Cabizbundos, no, ¿cómo es? Cabizbajos y meditabundos, eso. ¿Por qué van así estos discípulos? ¿Ya? Van, pero ¿quién les decepcionó si el Señor es lo más de lindo y todas las cosas tan bonitas que hizo? ¿Y quién les decepcionó? Ellos no se quedaron para después de la cruz. O sea, ya vimos lo que pasó en la cruz. Llegó el sábado. Acuérdense que el sábado es un día de reposo, que no se podía hacer absolutamente nada. Terminó el día de reposo y ¿qué dicen ellos? Nos fuimos. ¿Para qué vimos? ¿Ya? Pero entonces, ¿por qué iban tan Es que van no, y lo más gracioso es que van por el camino discutiendo acerca de lo que pasó ahí en Jerusalén. Oigan, estos dos se parecen tanto a nosotros, cristianos, inclusive del siglo XXI, que este tema de Jesús nos apasiona tanto y muchas veces también nos sentimos como frustrados de no saber más y de qué fue lo que realmente pasó y que porque la Biblia no explica las cosas claramente y porque Eduardo nos hace explicaciones más buenas como las que hay que hacer y entonces porque tienen que traer este padrecito tan cansón que venga a decir los martes y como que estamos en ese tema ahí metido todo el tiempo. Miren qué cosa interesante. El texto en griego dice que los ojos de ellos estaban cerrados, velados, tapados. Los ojos de ellos estaban tapados. Y la pregunta sería, ¿tapados, velados? ¿Por quién? ¿Quién hizo los ojos cerrados? Es decir, para que no reconozcan o vean al resucitado. Normalmente, cuando en la Biblia da una voz pasiva, que no nos dicen quién es el autor del hecho, Dios mismo. Así que Dios va a hacer de estos dos discípulos que están en el camino de Emaús, les tapa los ojos para que no reconozcan al resucitado en el momento, para poder darles lo que tú dices, tienen que hacer la verdad, tienen que hacer la conversión. Tienen que hacer la conversión. Oigan lo que les dice, lo que le dice Cleofás. ¿Qué? ¿Ah? Miren lo que le dice Cleofás a Jesús. Eres el único que no se ha enterado de lo que pasó en Jerusalén. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ellos, los discípulos de Emaús, asumen que el único interés, el único tema de todo Jerusalén, todo el mundo en Jerusalén, tiene que estar hablando de lo que le pasó a Jesús. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Ay, ¿ustedes no vieron el concierto de Maluma en Medellín? Y que apareció Madonna y todo, y estuvo no sé cuántas, y ya llevamos como 2 días con los noticieros mostrándonos a Maluma haciendo shows por Medellín, y todo eso. ¿Y qué pasó con la guerra en Ucrania y las otras cosas? Se apasionan todos en un solo tema, que para estos discípulos de Emaús les parece rarísimo que haya habido algo en Jerusalén que no hubiera escuchado qué fue lo que le pasó a Jesús en Jerusalén en esos días que habían pasado. Tan apasionadamente metidos estaban en este asunto, hablando de lo que había pasado, que sí les parecía raro que no sepa acerca de Jesús. A estas alturas del partido, que usted no
Usted no sabe Jesús, y lo que le pasó a Jesús fue Jerusalén. ¿Qué es esto tan horrible? ¿Ya? Oiga, ¿y qué fue lo que le pasó? Esa es la pregunta de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Y vean lo que cuentan ellos. Vean lo que cuentan ellos. Lo que escribe Lucas es muy significativo. El hecho de que yo cuente la historia, de que yo sepa los eventos de Jesús, no me abre a la fe. No, saber mucho de Jesús no me concede a mí la fe. Yo puedo ser un experto en los evangelios, experto en la Biblia, expertos en lo que ustedes quieran, y puedo ser un perfecto ateo. Ustedes pues no, ustedes no les pasa nada de eso, ustedes son más santos que yo, pero en el caso mío sí puede suceder que yo puedo saber mucho el Nuevo Testamento y no creer ni en las campanas de la iglesia cuando llaman para misa. Eso que en Miami pues no cantan eso. ¿Ya? Pero mire, el saber los hechos no me concede el regalo de la fe. Uno puede saber muchas cosas y ser un perfecto ateo. Nos falta el compromiso, Y ya lo que le dicen ellos a Jesús, pues lo de Jesús, miren el versículo 19 en su Biblia. ¿Cómo lo llaman? Lo de Jesús, nazoreo o nazareno. Porque hay dos versiones, Jesús nazareno o de Nazaret, o Jesús nazoreo. A ver, ¿cuántos tienen Nazaret? Nazaret, el nazareno. Nazareno, o sea, del pueblo de Nazaret. ¿Cuántos tienen Jesús nazoreo? ¿Quién tiene nazoreo? Es muy interesante, ¿ah? Para que vean que hasta las mismas Biblias en la traducción ponen las dos versiones. ¿Ya? Mira eso. Nazareno, y en hebreo es de la raíz del verbo natzar. Natzar significa retoño. Como la primera cosita que le sale cuando usted siembra una matita, como la primera espiguita, la primera, ¿cómo se dice? El retoño. En nuestras Biblias lo van a encontrar con un texto muy lindo, lo llaman vástago. El vástago. O en Colombia, cuando hacen la novena del Niño Jesús, dicen, oh raíz sagrada de que sea en lo alto, que presenta al hombre sufragante. Ese es Nazaret significa la villa del retoño. El pueblito chiquito, que es tan chiquito como un retoño. La villa del retoño. Pero nazoreo, viene del hebreo nazir, con i al final, nazir. Y nazir significa elegido, consagrado. Nazir. ¿Quién era un nazir? Sansón. ¿Se acuerdan de nuestro amigo Sansón? Él era consagrado. ¿Y cómo era consagrado Sansón? Él no podía ser Sansón en su consagración. Cortarse el pelo. ¿Ya? Él era un nazir, era un consagrado. Juan Bautista, por eso los pelos de Juan Bautista tenía pelo en toda parte, no en la lengua, porque Juan Bautista ¿ya? Nazir. Entonces en su Biblia, ¿quién es Jesús? ¿Un consagrado o el que viene de la viña del retoño? El problema es que en griego se confundieron al traducir del hebreo o del arameo esa palabra nazoreo o nazareo, que sería o de Nazaret o del retoño. Pero para que la noten ahí en su Biblia, para que sepan más o menos que hay una variación de nazir,
consagrado o Nazer. ¿Cómo? ¿De qué? ¿Qué pasó? ¿Ah? Nazaret, imagínate el retoñito. Venga, mi recondo de chocho. No la ganaba. Nazaret. Seguimos. Es un profeta poderoso. Ellos veían a Jesús como un profeta poderoso. Y dice, los sumos sacerdotes y los principales lo condenaron a muerte. Una cosa interesante, Lucas enfatiza el hecho de que no fue el pueblo judío el que lo rechaza y condena a muerte. Fueron los líderes del pueblo judío los que rechazaron a Jesús y lo condenaron a muerte. Interesante ver que Lucas dejó por fuera a Poncio Pilato. En este que frecuenta, lo dice, los sumos sacerdotes y los líderes lo entregaron a la muerte y Poncio Pilato lo crucificó. A Poncio Pilato no lo metió en el cuento. No metió Lucas a Poncio Pilato en el cuento y tiene una teología y tiene una agenda marcada Lucas para mostrar que Poncio Pilato no estaba de acuerdo con la muerte de Jesús. Y el único evangelio donde Poncio no hay culpa alguna en este hombre. Y ahora que están contando el relato, tampoco menciona a Poncio Pilato. Seguimos. Aquí viene lo interesante de la discusión de estos dos en el camino de Maús. Esperábamos que iba a liberar a Israel, pero de ahí viene la frustración. ¿Qué era lo que esperaban de este profeta poderoso? Iba a venir a liberarnos a Israel, a quitarnos a los romanos de aquí del cuello que nos tenían ya como locos. Venía a eso, ya, pero esperaba que él hiciera cosas extraordinarias para ellos. Después de que comían con ellos, que lo vieron predicar, que veían cómo era capaz de hacer milagros, hacer cosas maravillosas para la gente, y aún así querían más. Esperábamos que nos viniera a liberar, pero de ahí va la frustración. Pero ese pero no fueron capaces de ir más allá. ¿Ya? Imagínense, ellos querían que él hiciera más, pero ellos no son capaces ni de hacer memoria de aquel que era su maestro. Llevamos 3 días desde que esto sucedió y ahora unas mujeres fueron al sepulcro y vinieron diciendo que habían visto unos ángeles que decían que estaba vivo. Las mujeres sí vieron unos ángeles. De vuelta para atrás en las cositas. ¿Qué fue lo que vieron? 2 varones. Vamos a ver adelante. Y según estos de Emaús, dice que vieron ángeles. Que vieron ángeles. Oiga pues, ¿cómo me va el chiste? Ay, María, ¿por cuánto me enredo en la pestaña? Ya ellos van diciendo que las mujeres vieron ángeles que decían que estaba vivo. Ángeles que decían que estaba vivo. Y no vieron, las mujeres no vieron los ángeles. Las mujeres vieron a 2 varones vestidos de blanco. Pregunta: ¿y si estos 2 discípulos se habían ido de Jerusalén y tomaron distancia del grupo, de dónde sacaron esta historia? ¿De dónde sacaron esto del dato de que el sepulcro está vacío y la famosa visión de ángeles en la tumba? La esposa de Cleofás, que fue con el chisme. Imagínate, hombre, esta mañana, cuando fuimos a buscar agua, me contaron.
Aquí vemos que el Evangelio de Lucas y el de Juan comparten muchos elementos en cuanto a la narración de la tumba vacía y de las apariciones del resucitado, porque hay muchas cosas que coinciden en estas apariciones. Y muy interesante, esta sería otra charla, de pronto otro taller, cuando vamos a estudiar a Juan. ¿Cuáles son las fuentes comunes que utilizan Lucas y que también utilizan Juan, en especial en los relatos de la pasión y de la resurrección de Jesús? Ese es otro tema para otro taller más adelante, ya para otro verano. Es decir, resumamos, saber de que saben mucho, porque vean todo lo que dijeron de Jesús, ¿ya? Que era nazareno, que era un profeta, que era poderoso, que venía a liberarnos, o sea, de que saben mucho, eso sí, pero no lo viven, no lo han hecho vivo y presente, no hacen siquerón, no hacen la memoria. Para ellos ese profeta quedó en donde el Viernes Santo muerto. Miren que cuando uno no hace esa memoria de Jesús, hasta los datos históricos comienzan a y comienzan a cambiar la historia. Ya no eran dos varones, ya son dos ángeles. Y eso ya pasó antes. ¿Se acuerdan en el libro de Génesis? Que Dios le dice a Adán: puedes comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando la serpiente viene a hacer la tentación, ¿qué es lo que dice la serpiente? Si es verdad que Dios les prohibió comer de todos los árboles que están en el jardín. ¿Y qué respondió la mujer? No, Él no nos prohibió comer de todos los árboles que están en el jardín. Solamente del árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese no lo puedes comer ni tocar. Cuando Dios dijo eso, de que no lo podían ni tocar. Si ven como la cosa se va, cuando uno hace esa memoria viva, ese sicarón que quiere que el Señor, que nosotros hagamos, hasta la misma discusión empiezan a meter cositas que no son ciertas, que no son reales. Lo que quieren decir es esto: vean, estas mujeres vinieron alborotando el día de hoy decir que fueron a la tumba, que no lo encontraron a él, que vieron una visión de ángeles. Ver visiones de ángeles, traducido significa, estas mujeres estaban soñando, tuvieron una pesadilla o alguna tuvo un sueño, y lo que ellos están pensando de que él está vivo es una cuestión de sueños, de deseos frustrados que tenían estas mujeres, y por eso en sueños vieron ángeles que les decían a ellas: él está vivo. ¿A qué santos? También se le apareció un ángel en sueños. ¿Y cuándo se le apareció a San José un ángel en sueños? Cuando le dijo: no tengas miedo de tomar a María como tu esposa. Y después, cuando se le volvió a aparecer, cuando le dijeron que el niño estaba en peligro, que se fueran para Egipto. Y después, ¿cuándo más? Cuando le dijo: ya pueden regresar de Egipto, y tomarle en sueños. Así que lo que están diciendo estos muchachos, los discípulos de Maús, es decir: miren, esto es lo que pasó. Lo que las mujeres están diciendo son simplemente, están ¿cómo se dice? Desvariando, se dice, no, delirando, son sueños, son deseos frustrados que tienen ellas. Hasta en sueños ven ángeles que le dicen que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro, encontraron lo que a las mujeres dijeron, pero a él no lo vieron. El énfasis en griego es en la palabra a él no lo vieron. Es decir, lo único que vieron fue la ausencia del Señor. Eso sí es fuerte. ¿Se han escuchado la expresión brilla por su ausencia? ¿Qué queremos decir con eso? Cuando tenía que estar presente, ¿qué pasó? Esta persona no apareció. Brilla por su ausencia.
ese es el énfasis que están haciendo ellos. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro, a él no lo vieron. Lo único que vieron fue la ausencia del Señor. La ausencia del Señor. Por eso, luego de celebrar la Pascua, con esas expectativas altísimas que tenían ellos, se regresan a su casa tristes, decepcionados, pues su único recuerdo, la única memoria que tenían de Jesús es un cadáver en una tumba. Mucho calor, ¿cierto? Resuma. ¿Qué podemos resumir de esta primera escena? Apenas vamos en la primera, imagínense. Esto que se extiende. Los de Emaús tienen bastante información sobre la persona de Jesús, lo que hizo y su final. Ellos esperaban a que los liberara. Ellos todavía tenían esa mentalidad judía del siglo I de un liberador militar que hiciera algo para acabar con los romanos. Quieren encontrar el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Lo que más frustración les dio es que no lo vieron a él. Ellos están buscando el cuerpo. ¿Dónde quedó el cuerpo? Ni eso lo pudieron encontrar. Quieren encontrar el cuerpo, quieren hacerle memoria a un difunto, a cadáver muerto fallecido. Y ahí no quieren pasar. Los de las mujeres, lo que contaron las mujeres, es simplemente un desatino, es un sueño. Incluso que estaba vivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que quieren ellos? ¿Qué es lo que realmente deseaban los discípulos de Emaús? Quieren ver a Jesús enfrente de ellos, no entre ellos. Mira la diferencia. Ellos quieren ver, porque Dios no hace memoria, Dios no hace cicarón en el corazón. ¿Y dónde está el corazón suyo? La última vez que se chequeó, ¿en dónde está el corazón? Adentro. Y ellos no quieren tener esa memoria viva de Jesús dentro. Ellos quieren verlo afuera. Quiero ver el cadáver y dónde quedó el muerto. La acción de Dios siempre sucede no afuera de uno. Según Lucas, la acción de Dios siempre sucede adentro de uno. ¿Se acuerdan? Lucas 17, 20, 21. A ver, ¿quién es rápido como una flecha? Lucas 17, 20, 21. Para que digan que este padre como si inventa cosas. La acción de Dios sucede siempre dentro de uno, nunca afuera de uno, nunca afuera de uno. Lucas 17, 20, 21. ¿Dónde está el reino de Dios según Lucas? El reino de Dios está en ¿dónde? Ya por ahí van a agarrar. ¿Dónde? En medio. En griego es en dos significa lo que está dentro de una caja que no se ve, lo que está dentro. Entonces, el reino de Dios está dentro de ustedes. ¿Dónde le habla Dios a uno? Por la radio. ¿Dónde le habla Dios a uno? ¿Dónde uno escucha la voz de Dios? Dentro. El reinar de Dios sucede dentro de uno. Y estos discípulos no quieren eso. Ellos todavía están buscando el cadáver para poder hacerle memoria al cadáver. Punto. Pero hacer siquerón es que el reino esté viviendo ya dentro, en todos, dentro de ustedes. Y ellos simplemente no quieren hacer. Vamos bien. No se me han derretido. No, si yo aguanto con todos los trapos que tengo puesto encima, ustedes también van a un poquito más. Segunda escena. Lucas 24, 25 al 27. ¿Quién me puede leer ese pedacito? Son 2 versículos apenas. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. Sí. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Sí. Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Muchísimas gracias. ¿De Dios?
Oiga pues, vea lo que les hace Jesús. Primero que les digo, parran de tontos, ya, para altos políticos, ya, como la familia Peluche, porque no eres un discípulo normal, ya. ¿Qué tantos y qué mente tan dura para creer lo que dijeron los profetas? Miren lo que hace Jesús. Jesús les hace sicarón, no de lo que le pasó a él, sino de lo que está escrito en las Escrituras. Jesús nos manda a las Escrituras. Miren y lean de nuevo lo que está en las Escrituras, comenzando por Moisés. Como habrá solo de Moisés. A ver, ¿quiénes van rápidos como unas flechas? Aquí tenemos bastantes textos para encontrar. ¿Quién va rápidos como una flecha? Éxodo 3:6. Y otro que encuentre, Mateo 22, del 3 al 2. Y otro que se prepare, Zacarías, Piedras del Río, 12:10. Y otro que encuentre, Isaías 52:13. Vamos a ver. Más que una tortuga, más fuerte que un ratón. ¿Quién tiene Éxodo 3:6? ¿Qué dice Éxodo 3:6? Y Dios agregó: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Muchas gracias, palabra de Dios. Y Mateo, ¿quién tiene Mateo 32? Sí, Mateo 22, digo. Mateo 22, 32. Por allá. Me doy la vuelta por acá. Aquí estoy haciendo mis jeroglíficos. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Gracias, te alabamos, Señor. Mire, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Mateo hace que Jesús comente. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Empezando por Moisés. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Dios no trata con muertos, Dios trata con vivos. El Dios de Israel es un Dios de vivos. Y los profetas, Zacarías 12, ¿quién tiene Zacarías 12? Yo. Por allá, a ver, la esposa de Cleofás. Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica, y ellos mirarán hacia mí. En cuanto a que ellos traspasaron, se lamentarán por él como un hijo único, y lo llorarán amargamente como se llora al primogénito. Muchas gracias, palabra de Dios. Oiga, ya mirarán al que traspasaron y darán lamento y duelo como un primogénito. ¿A quien traspasaron? ¿Y qué es hacer lamento y duelo? Cuando usted tiene el corazón cerrado como una piedra, a usted no le entra en el agua, usted no siente nada, usted no se lamenta por nada porque fuerte, no me duele nada. Pero cuando el corazón dice, ¡ay!, es porque ya el corazón no es de piedra, ya el corazón comenzó a palpitar, ya es un corazón vivo. Y mire lo que decía el profeta Zacarías, ya, voy a derramar sobre Jerusalén un espíritu de compasión. Ya no eres fuerte como una piedra que no me entra nada, ya siento algo y empiezo a darme lamentos. Y cuando uno se lamenta es porque ya le está doliendo a uno adentro, porque mirarán al que traspasaron. ¿Y qué dice Isaías 52? A ver, por acá. He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Gracias, sigue un poquito más, que eso va hasta el 53. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre ni su apariencia era humana. Otro tanto se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán y lo que nunca oyeron reconocerán.
¿Quién dio crédito a nuestra noticia y el brazo de Yahvé a quien se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía, ¿Creció como un qué? creció como un retoño ¿Cómo se delante dice de él, retoño en hebreo? Sigue. como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias. Como unos ante quien se oculta el rostro, despreciable y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros, como ovejas, erramos, cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero, el degüello era llevado, y como oveja que ante lo que les trasquilan está muda, tampoco le abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y en sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba. Por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca. Más plugo, aquí dice plugo, no sé si es un error de video o... Dime, ¿cómo es? Más plugo. Las plumas. Más plugo a Yahvé, quebrantarle condolencias. Si se da a sí mismo la expiación, verá descendencia, alargará sus días y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Palabra de Dios. Hermoso ese texto. Eso lo leemos siempre los Viernes Santos en la ceremonia de la Santa Cruz, de la adoración de la Cruz, Viernes Santo. Miren lo que decían los profetas. El siervo del Señor va a sufrir, va a padecer, le va a ir muy mal. Pero al final, ¿qué sucede? Dios no se contenta con el dolor. Dios no envía a su hijo a que sufra y que lo trate mal. ¿Cuál es el final de las Escrituras? La redención, el levantarlo, el exaltarlo y glorificarlo. ¿Por qué? Porque Él tomó para sí la culpa de todos nosotros. El que era inocente toma la culpa de todos nosotros y se va hasta el extremo. Y por irse al extremo, por la culpa de nosotros, Dios dice, este no puede quedarse muerto. La Escritura, los profetas dicen, lo que hace el siervo del Señor no es simplemente venir a sufrir, sino que al aceptar la culpa de todo su pueblo y al ser quebrantado y molido por la culpa de su pueblo, Dios, la acción de Dios es levantarlo, restaurarlo, resucitarlo y que esté vivo, de que esté vivo. Miren la catequesis que le está haciendo Jesús a los discípulos. No me crean a mí, no crean las acciones que hizo Jesús. Váyase a los leyes, váyase a Moisés, váyase a los profetas. Ellos ya nos están diciendo qué era, lo cual era el plan de Dios para esto. El plan de Dios siempre ha sido la vida, la restauración, la resurrección. ¿Ya? Era necesario que Cristo padeciera para entrar en su gloria. Digámoslo así de una manera muy bonita. La manera de morir es abrazando la muerte. Amar la muerte para poder vencer. Eso es lo que nos pone en presencia, en comunión con Dios. Cuando vuelvo y se lo repito. La manera de morir para entrar en la gloria es abrazar la muerte, amar la muerte para poder vencerla. Es la forma como nos ponemos en la presencia, en la comunión con Dios. Vencer la muerte es estar en comunión con un Dios vivo, vivo,
Allá nos encontraremos todos, vivos entre los vivos, en aquel que está vivo, al Dios de la vida. Gastarnos la vida como Jesús, quien muere como Jesús y gasta la vida como Jesús, vence la muerte como Jesús. ¿Cómo vencemos esta muerte? ¿Cómo es que vivimos como Jesús? Cuando la muerte viene para despojarnos de lo que tenemos. Pero si ya lo hemos gastado todo en la forma como vivimos, ¿qué se va a llevar la muerte al final? Si ya lo entregamos absolutamente todo. Ya cuando la muerte viene, ¿qué es lo que reclama? Un cuerpo que ya está totalmente acabado, desechado. Ya no hay más, lo entrega todo. Cuando Jesús muere en Lucas, ¿qué es lo último que dice? En tus manos, Padre, te encomiendo mi espíritu, y muere. Cuando viene la muerte por Jesús, hasta el espíritu se lo dejó a quién? Al Padre. No se quedó con nada. Cuando la muerte viene a despojarnos de lo que tenemos. Pero si ya lo hemos entregado todo, ¿qué se va a llevar la muerte? Por eso es que decía Pablo, ¿dónde está muerte tu victoria? Si ya lo entregamos todo, usted no se va a llevar nada ni nada. Ya lo entregué todo. Todo. Eso es lo que a Jesús. La muerte no tenía nada que quitarle a Jesús. Él lo había entregado todo. Y por eso, de la muerte en él fue vencida. Porque si el objetivo de la muerte es venir a arrebatarnos lo que tenemos, y cuando ya no tiene que arrebatarnos, sobre con los tíos me quedó muy tarde ya todo ahí es donde la muerte fue vencida. Ese abrazar la muerte, ese amar la muerte, ese ágape a la muerte, es lo que hizo que Jesús entrara en la gloria, que estuviera al frente del Padre. La gloria es comunión de vida con Dios. En otras palabras, la gloria es poder sentarnos a conversar con Dios después de esta vida terrenal, a poder comer en la mesa con Dios, a estar en común unión con Dios, en un amor total y verdadero. Eso es la gloria. Eso es la gloria. Resumen, conclusión de esta segunda parte. Insensatos, tardíos, tercos, cerrados para creer, no las acciones de Jesús, lo que Dios mismo ha revelado ya en las Sagradas Escrituras. Los cristianos no buscaban entender lo que le sucedió a Cristo buscando lo que dicen las Escrituras. Al contrario, los cristianos comenzaron a leer las Escrituras a la luz del evento pascual de Cristo. Cristo se nos convierte en la clave de interpretación de todas las Escrituras. Número 2, ¿qué les dice Jesús a ellos? Yo no soy un liberador, yo no soy un profeta de obras grandiosas. Yo no vengo a imponer otro imperio para que venga después otro imperio y acabe con este imperio. Yo no vengo a hacer eso. No busquen a un imperio en Cristo. La memoria de Jesús no es la memoria de un muerto, porque lo que ofrece Jesús es la vida. Y no lo dice Jesús, lo dice Moisés y los profetas. Sigamos. Oiga, esto está bueno, ¿cierto? Uy, yo llevo como 4 kilos menos aquí. Ahí vamos, tercera escena. Esto es más bueno que un bueno. ¿Quién me lee ese? Lucas 24, 28 al 35. Por allá, mira, al fondo, otra vez. Lucas. Por aquí vengo. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros,
Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder en nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido al Señor. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Oiga, esta parte se está maravillosa. Y esto nos va a ayudar a responder una pregunta que yo desde pequeñito me la preguntaba también. El versículo 26 tiene que ver con el versículo 27, es decir, hay que hacer memoria, hay que hacer sicarón, no es una memoria de un muerto, es de un Dios que está vivo, y si está vivo hay que serlo vivo, tiene que estarlo vivo, presente en medio de nosotros. ¿Y en dónde encontramos al que está vivo? No está fuera de nosotros, ¿está dónde? Dentro, porque el reinar de Dios aparece en dónde? Dentro de cada uno de nosotros. Ya llegaban al pueblo y le dicen: quédate con nosotros, que la tarde está cayendo. Ya sabemos que aunque el atardecer era el final para el día de los judíos, Lucas no hace énfasis en este dato, pues él quiere continuar con su tema teológico de aquel mismo día, es decir, el día de la resurrección. Pero lo que sí es bonito es esto: el atardecer era la hora en que las primeras comunidades cristianas se reunían para celebrar la Eucaristía, igual que hizo Jesús con sus discípulos en la noche de la última cena. Por eso hablan del atardecer. Al atardecer, quédate con nosotros, porque esa es la hora en que celebraban la Eucaristía en aquella época, al final del siglo I. Entró y permaneció con ellos. Qué lindo es. En griego, el verbo permanecer se escribe meno, M-E-N-O, meno, permanecer. Juan utiliza mucho ese verbo. Cuando hagan el taller de Juan, prestenle atención a ellos, ¿ya? Permanezcan en mí, que yo permanezco en ustedes, así como mi Padre permanece en mí y yo en él. Y Jesús en Lucas permanece con ellos dentro de la casa. Todos los cristianos continúan viviendo, todos los cristianos, incluye a ti y a mí, continuamos viviendo aquel primer día, el día de la resurrección para nosotros todavía no ha terminado, aunque cronológicamente ya hayan pasado 20 y tantos de siglos. No ha terminado el día de la resurrección para nosotros los cristianos. Y cuando nos reunimos a celebrar la Escritura, volvemos a hacer sicarón, volvemos a resucitar, a tener esa presencia de Cristo resucitado, como si fuera el primer día de la semana allá en Jerusalén. Se sentó con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, habiéndolo partido y dado. El énfasis en griego es en el pan bendecido, pan bendecido. Ese es el signo externo de la realidad que ya sucede internamente en el corazón. En el momento del recordatorio, cuando hacen sicarón ellos, es en el pan que está bendecido. El invitado se convierte en anfitrión. Porque acuérdense, fueron ellos los que dijeron: venga, entre, quédate con nosotros, ¿ya? Y él, que es el invitado, se convierte en el anfitrión y hace los mismos gestos que el padre de familia haría en su casa a la cena, a la hora de la cena.
es que Jesús entra a la casa de ellos, el invitado se convierte en el anfitrión y realiza los mismos gestos de la cena pascual. Todo, ¿qué nos está diciendo Lucas? Todos los cristianos somos los invitados a la cena del Señor, que es Él el que viene y se queda con nosotros. Es Él el que viene y se queda con nosotros. Y todos los cristianos somos los invitados a la cena del Señor. Y el pan partido y el pan dado, ¿qué es lo que quiere decir eso? Ustedes mismos son el sicarón, ustedes que tienen a Cristo vivo dentro de ustedes. Ustedes tienen que volverse pan partido y vida desgastada para los demás. En otras palabras, ser igual que Cristo. Igual. Ser pan partido para los demás. Un pan partido, ¿qué significa? ¿Quién se va a beneficiar de nosotros? Los demás, para poder alimentarlos a los demás. Somos nosotros los que nos entregamos, nos parten como un pan, para que los demás puedan sacar beneficio de nosotros. No aprovecharse, sino que se beneficien de lo que Dios nos da a nosotros, es para los demás. Solo así, siendo pan partido y entregado a los demás, es como también nosotros entramos en la gloria. Igual que Cristo, que cuando llegó la muerte, ya fue un pan partido y entregado hasta lo último. Traducido, ser Eucaristía para los demás. Ser Eucaristía para los demás. Y yo les pregunto, ¿dónde uno celebra la Eucaristía? O mejor dicho, ¿con quién celebra uno la Eucaristía? Usted la celebra solito. ¿Con quién la celebra? Con, usted mismo lo dijeron. ¿Cómo se entra uno? ¿Cómo se vuelve uno tan partido? ¿Cómo uno entrega lo que uno es para que los demás también beneficien de la gloria de Dios? En la comunidad, es en la misma comunidad donde se hace el cigarrón, la memoria, la presencia de que todos nos volvemos pan partido para los demás y experimentamos la gloria. Cristo se hace presente en medio de nosotros, en medio de nosotros. Se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero Él se desapareció. Ahora sí la pregunta que yo me hacía de pequeñito. Y cuando Jesús se desaparece, ¿para dónde se va? Ustedes nunca se hicieron esa pregunta. Y cuando Jesús no se le aparece a los discípulos, ¿y dónde pegó Él? Pues ya no lo sabemos. Si no está afuera, ¿en dónde está? Ya no necesitamos verlo afuera. Ya el sicarón ha llegado de una forma tal que el corazón se ha abierto, que ya no hay necesidad de buscarlo externamente. ¿En dónde está el pan vivo? ¿En dónde está el vivo? Dentro. ¿A dónde se va Jesús? Se va adentro, está dentro de ellos. Y por eso ellos empiezan a decir, no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba. Ya están hablando del corazón, de lo que estaba dentro. No ardía nuestro corazón cuando Él nos estaba hablando por el camino. El reconocer al resucitado no es un acto de la mente, no es un acto del estudio, no es un acto de discusión. Se necesita la fe, ese regalo que Dios nos da por medio del diálogo apasionado de las Escrituras, que se quede con nosotros para que salga afuera. Ahora sabemos que está dentro y está vivo, porque ya lo estamos haciendo sicarón, memoria viva y presente. ¿Qué hicieron ellos? Se levantaron e hicieron epistrajo. Se dieron la vuelta, hicieron la conversión. Ya ahora sí se han convertido, y como están convertidos, ¿a dónde se fueron? A Jerusalén, a donde está la comunidad.
Si voy a hacer pan partido, y pan partido para la comunidad, ¿dónde estaba la comunidad de ellos? En Jerusalén. Dan la vuelta, se convierten en Epistrefo y se van de regreso para Jerusalén. Para Jerusalén. Qué cosa tan hermosa. Volvieron a Jerusalén, encontraron la comunidad, hacen parte de ella. ¿Y qué responde la comunidad entera? Jesucristo ha resucitado. Es cierto que ha resucitado. Mira cómo dice la nave. ¿Ves? ¿Dónde hacemos la experiencia del vivo, del que está vivo? En la comunidad. Y la comunidad entera les dice eso. En verdad, Cristo ha resucitado y hasta se le apareció a Simón, a Simón. ¿Y qué cuentan ellos? A nosotros también nos pasó esto y nos tocó hacer toda la catequesis y una experiencia de conversión para darnos cuenta en dónde estaba Él que es vivo. Resumen de la tercera parte. ¿Cómo se hace memoria, sicarón del resucitado? Ya sabemos que no es un acto de la mente, no es un acto de la mente. Se hace memoria siendo Eucaristía para los demás. Siendo Eucaristía para los demás. ¿Cómo se reconoce dentro de nosotros? ¿Cómo yo sé que tengo el espíritu del resucitado? Con la comunidad que todos exclaman, de verdad, Cristo mismo ha resucitado. Ya vamos a acabar. Última partecita, la última escena. 24, 36, 45. ¿Quién me lee esta última escena? Que ya sé que los derretimos, lo siento mucho. Ya va. No. Por allá, por fin, véngales. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos, les dijo: paz a ustedes. Estaban atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué se asustan tanto y por qué les vienen estas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y al mismo tiempo les mostró sus manos y sus pies. Y como en medio de tanta alegría no podían creer y seguían maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado, y él lo tomó y comió ante ellos. Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos respecto a mí. Entonces les abrió la mente para que lograran entender las escrituras y les dijo: esto estaba escrito, los sufrimientos de Cristo, su resurrección de entre los muertos al tercer día. Gracias, palabra de Dios. Oiga, ¿cómo forma hermosa de terminar esta catequesis? Jesús se presenta en medio de la comunidad, en medio de la iglesia. Se hace en toda la iglesia, se hace Eucaristía y Cristo se hace presente. Ya lo decía en Mateo 18:20, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en todos, en medio de ellos. Yo estoy yo dentro de ellos. ¿Dónde? Dentro de ellos. Lucas nos muestra nuevamente que esto de hablar de la resurrección de Jesús no es una resurrección al estilo de los filósofos, que no esperaban mucho del cuerpo físico, sino que era una cosa de la mente, del espíritu. ¿Ya? Para aquí Lucas vuelve y nos dice: el resucitado, sí, es el mismo de antes de la cruz, pero hay algo que ha cambiado también en la presencia del resucitado, es el resucitado. En vez de hablar del cuerpo como una cárcel que había que destruir, que era una mentalidad griega,
Los judíos nunca hablaron de eso. Para usted hablar del resucitado es: este cuerpo físico ha sido levantado, despertado, exaltado. ¿Qué nos quiere decir además con eso? Por eso Jesús a comer con ellos. Jesús les pide comida a los discípulos para que vean que no es un fantasma del que venido a hablar con ellos. Y lo primero que nos enseña Jesús con todo esto es, lo primero que nos enseña Lucas con esto es esto. Primero, el primer regalo de la resurrección es Shalom, la paz, la paz. La paz no es solamente un saludo, es una manera de vivir. Y la manera de vivir en el Shalom para los cristianos, la manera de vivir la paz para los cristianos es siendo Eucaristía, siendo pan partido y vida entregada para los demás. Segundo, no es fácil vivir como resucitado. No lo es fácil. Tener el espíritu del resucitado no es fácil. Y él mismo se lo dijo: ¿por qué siguen teniendo dudas en su corazón? ¿Por qué siguen dudando? Tercero, las cicatrices significan esto: vencí la muerte. Las cicatrices no son signos de dolor, sino de amor. No son signos de dolor, son signos de amor. ¿Qué significa? Que todavía estamos vivos, vivitos y coleando. Y ahora, resucitado comiendo el paquete, resucitado. Primero, es que comiéndose un pescado en Jerusalén, donde hay un mar cerquita. ¿Se acuerdan de más que más Jerusalén? ¿Dónde está el mar cerquita de Jerusalén? Lo más cerquita es el mar muerto. Y lo llaman mar muerto, ¿por qué? Porque está muerto, que no hay peces, no hay nada de vida. Y ya, y entonces dice que, ay, estoy comiéndome aquí un pescadito de los dedos. Acá un pescado en Jerusalén, ustedes. Eso nos da a entender que el origen, la fuente de información es de Galilea, no de Judea. Porque en Galilea sí está el mar de Galilea y eran pescadores, los discípulos de batalla, y así pescaban. La fuente de información viene de Galilea, no de Judea. El resucitado no es un fantasma. Si a uno se le aparecieron muertos, imagínate que aquí estuviéramos nosotros y se fuera la luz. Y se nos aparece un muerto. ¿Ustedes qué hacen? ¿Ah? Sí. Entonces lo primero que vamos a salir corriendo. Y aparece y desaparece. Todo debe ser dentro de cada uno de nosotros. Cristo es la paz. Cristo es lo que cada a nosotros hacer shalom para el mundo entero. Esto es lo que ellos aprenden cuando ven al resucitado. No solamente afuera, cuando la comunidad entera se reúne, Cristo en medio de ellos, sino que también a cada uno de nosotros nos transforma y nos manda a ser pan partido, paz para el mundo entero. Última, esto era lo que estaba escrito. Esto mismo era lo que estaba escrito. Que Cristo tenía que padecer, que tenía que resucitar al tercer día, que en su nombre se predique el arrepentimiento, el perdón de los pecados para todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y ustedes y yo somos testigos de todo esto. Ustedes y yo, ¿en dónde está el resucitado? Aquí adentro. No hacemos memoriales de muertos. El que está vivo no hay que buscarlo. Señoritos, señoritas, muchísimas gracias.
y vamos a cerrar haciendo un acto de fe. Démosle gracias pues al Señor. Los invito para que nuevamente cerremos los ojitos un minutico y continuemos en la presencia del Señor, que nos ha regalado nuevamente hoy una enseñanza maravillosa y con un sabor muy especial, que es desde la experiencia de estos discípulos de Maús, que hoy siguen viviendo una experiencia similar, o seguimos viviendo esa experiencia, Señor, de no hacer memoria, de querer tener un Dios a mi manera. Por eso es que nos cuesta verte, entenderte y saber que caminas con nosotros por el camino de la vida. Pero ahí estás tú, Señor, como dices tú preciosamente: mi Padre aún trabaja. Y propicias estos espacios, estas enseñanzas, para que yo tome conciencia de que tú no estás en lo exterior, que el reino de los cielos está dentro de mí, está en nosotros. Bendito seas, Señor Jesús, que has decidido morar en nosotros, que has decidido entrar en nuestro corazón a partir el pan y hacernos cuerpo eucarístico para los demás. Bendito sea, Señor, que en esta noche nos permites hacer conversión, hacer memoria y poder volver a ti, Jesús. Darte gracias, Padre del cielo, porque posiblemente en otro tiempo, martes hasta ahora, yo me estaría escuchando de ti. Por eso yo te invito a que te unas conmigo a hacer memoria de ese Dios, a pasar por el corazón ese encuentro con Jesucristo, el Señor, que nos ha transformado la vida, que nos ha permitido entenderla desde Él, que hoy podemos alabarlo y bendecirlo por los bienes materiales y espirituales que vienen de Él. Gracias, Señor Jesús, porque tú has soportado el castigo que hoy nos trae la paz. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito seas. Bendito seas, Jesús. Gracias, Papá del cielo, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor Jesús, y permítenos en esta noche llegar a casita, haciendo memoria, haciendo pan, Eucaristía para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para mis compañeros de trabajo, compañeros de estudio, para mi comunidad. Que como tu Madre María nos podamos hacer verdaderos discípulos, discípulos de Jesucristo el Señor. Que podamos decir y hacer como tu mujer: he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesucristo ha resucitado. Amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Padre, muchas gracias. ¿Estuvo buena la enseñanza o no? Esto estuvo maravilloso, ¿cierto? Esto quisiéramos seguir. Y vamos a seguir, Padre, el próximo martes. Muchachos, nos vemos el próximo martes. Tenemos un anuncio breve. Recuerden que este espacio nos lo presta la comunidad de los sacerdotes, padres escolapios, escuelas guías, a la escuela bíblica. Y aunque ellos no nos piden ningún tipo de ofrenda porque lo hacen con todo el corazón y están felices, sí me parece que es justo y necesario de parte de nosotros también ayudarles pues con los gastos que requiere este espacio que la comunidad de los padres escolapios tiene. ¿Cuál es la idea? Que para el próximo martes, que finalizamos este taller, pues usted traiga lo que el Señor le ponga en el corazón. Si no le pone nada, eso trae igual. Lo importante es que usted y yo participemos de esta enseñanza. La ofrendita que le queramos compartir a esta comunidad. Quien de pronto la quieran hacer hoy, adelante, pero no es una obligación. Eso es todo, muchachos. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo martes. Una feliz noche.